Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa y he venido otra vez porque en esta ocasión quiero compartir con usted otra importantísima reflexión que en este momento he titulado El mensaje de salud, mucho más que ser vegano. Y fíjense que es muy importante que aclaremos que el mensaje de la Reforma Pro Salud, este poderoso mensaje, un mensaje divino, un mensaje que viene del cielo, es muchísimo más que comer o no comer carne. Aunque incluye eso, abarca mucho más que eso. Y en mi libro, Dieta, Espiritualidad y Salvación, que escribí hace unos 4 años, estamos ahora en el 2018, con respecto a la aclaración de este concepto, yo puse como sigue. Cuando se habla de la reforma pro salud, por lo general las personas suelen de inmediato pensar, ahora me van a decir que debo dejar de comer carne. Y es cierto, la reforma incluye el suprimir el consumo de cualquier clase de carne de animales muertos debido a lo perjudicial que la misma resulta para el cuerpo, para el alma y el espíritu. Sin embargo, es un concepto que abarca mucho más que eso. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como reforma el acto de enmendar y corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos o hábitos que se consideran censurables y, al extrapolar esa definición a la salud, es imposible quedarse con el asunto de la carne. Se trata de cambiar hábitos y de adoptar un nuevo estilo de vida que incluye diversos puntos que el Espíritu Santo define como los verdaderos remedios. En realidad, amigo que me escucha, como le he comentado al inicio de esta reflexión, aunque comer carne es algo, o mejor dicho, dejar de comer carne es uno de los puntos que se contemplan dentro de este mensaje tan bello, tan maravilloso que es el mensaje de la Reforma Pro Salud, no es ni mucho menos el único punto, es solamente la punta del iceberg, nada que ver con lo que es en realidad el mensaje de la salud. De hecho, siempre me gusta aclarar lo siguiente. Las leyes de la salud son muchas, son más de 10. El tema de la alimentación es solo una o uno de los puntos o leyes de las leyes de la salud. Y el tema de la carne es solo uno de los puntitos dentro de la ley de la alimentación. Y aunque es cierto y todos sabemos lo perjudicial que resulta el consumo de carne, pues hay otros alimentos o más llamados alimentos que en realidad son comestibles que son mucho más perjudiciales que la carne, como es el caso del azúcar, porque aún con todo lo malo que es cierto que la carne puede aportar algún tipo de nutrientes al cuerpo, aunque sean, por ejemplo, proteínas que son sucias, que son impuras, pero tiene ahí un cierto grado de elementos nutricionales. Pero en el caso del azúcar no, no tiene nada, tiene cero, es un carbohidrato vacío. ¿Qué quiere decir que es un carbohidrato vacío? Que no tiene vitaminas, ni minerales, ni enzimas, ni proteínas, nada, solo calorías vacías, y para ser metabolizado cuando entra a nuestro cuerpo se roba toda nuestra gama de vitaminas, incluyendo la vitamina B, que es tan importante para que funcione nuestro sistema nervioso de manera correcta. Por lo tanto, amigo que me escucha, la reforma pro salud es un mensaje que tiene muchísimo más que ver con el hecho de ser o no vegano. El mensaje de salud es mucho más que ser vegano. Fíjense que hemos hablado hace un momento y he mencionado estilo de vida, un nuevo estilo de vida. O sea, comenté en esta definición de mi libro que se trata de cambiar hábitos y de adoptar un nuevo estilo de vida. De eso se trata la reforma pro salud. Y el concepto o la frase nuevo estilo de vida es algo que suele estar en la boca de no pocas personas, pero cuando nos piden definir qué cosa es un estilo de vida, un poco nos trabamos. Por lo tanto, yo me tomé la libertad de buscar esta definición que me parece muy completa, que nos da el doctor cristiano adventista César Augusto Gálvez acerca de lo que es el estilo de vida.
Y él, con respecto a este punto, nos dice como sigue. Estilo de vida es la suma de los hábitos diarios de una persona que pueden dar como resultado la salud, la enfermedad o la curación de la enfermedad. De acuerdo con el espíritu de profecía, este mensaje de privilegio y bendición inestimable, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud, abarca el estilo completo de vida de una persona, o sea, hábitos de higiene y saneamiento, hábitos de salud ambiental, estilo de tratamiento y curación de la enfermedad y hábitos de salud personal como alimentación, actividad física, recreación, postura, respiración, uso del agua, temperancia, descanso, estrategias para enfrentar el estrés y aún la confianza en el poder divino. Todo eso incluye la Reforma Pro Salud y de eso se trata cuando estamos hablando de un estilo de vida. Pero continuemos con nuestra reflexión de este momento que se llama el mensaje de salud, mucho más que ser vegano. Y acabamos de incorporar un nuevo concepto, estilo de vida, porque al final, aunque son frases diferentes, todo tiene que ver con lo mismo y todo se trata de lo mismo. ¿Sabe usted, amigo que me escucha, haciendo un poco de historia, que cuando nos vamos al libro de Génesis, allá a los tiempos de la creación, el Señor hizo lo siguiente? Creó a la primera pareja, pero aún antes de crearla, dejó establecido una serie de condiciones, lo que conocemos como leyes de salud, para que esta primera pareja, que eran los padres de la humanidad, Adán y Eva, pudiesen mantener y perpetuar tanto la vida como la salud. Creó estas leyes, pero resultó, y todos sabemos por qué fue que pasó, que esta primera pareja, pues haciendo uso de la libertad de elegir, de la libertad con la que Dios nos ha dotado, pues eligieron pecar. Y al pecar, pues todo vino a mal, todo vino a convertirse en confusión. Entró la enfermedad, entró la muerte, entraron la decadencia del medio ambiente y cosas que Dios jamás había creado. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué me he ido al libro de Génesis? Porque estamos hablando de que el mensaje de salud es mucho más que ser vegano. Y estamos hablando también de que el mensaje de salud incluye todos los hábitos de vida o todo el estilo de vida. Y vimos el estilo de vida, cuán amplio es, qué concepto tan amplio es. Incluye todas las áreas o todo el ámbito de vida del ser humano. Pues resulta que esas leyes de salud que el Señor creó para que la primera pareja, Adán y Eva, se mantuvieran en un estado que fuese aprobado por el Señor, les dio estas leyes. Por lo tanto, estas leyes nos sirven o nos ayudan a mantenernos sanos. Pero como el Señor no cambia, ni su palabra tampoco, y Él sabía que después del pecado y la introducción del pecado en el mundo íbamos a terminar enfermos, ha permitido en su inmensa misericordia que esas leyes divinas de la salud se conviertan en remedios naturales, en remedios sencillos, en los verdaderos remedios que son los que nos ayudan a restaurar nuestra salud, pues una vez que estamos enfermos. Por lo tanto, las leyes de la salud es lo mismo que los remedios sencillos, los remedios naturales. Y es además la misma cosa o es sinónimo de un estilo de vida correcto, que es un estilo de vida alcalino, un estilo de vida que permita que nuestra sangre esté limpia, que nuestros órganos funcionen correctamente y que la vitalidad no abandone nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la reforma o el mensaje de Reforma Pro Salud, estamos hablando mucho más que de ser vegano. Estamos hablando de todas las leyes divinas. Estamos hablando de los verdaderos remedios sencillos y estamos hablando de un estilo de vida alcalino que es el que mantiene la salud a nuestro cuerpo. Y no olvidemos que las leyes de la salud fueron dadas para que nos mantuviéramos sanos y que se convierten en los verdaderos remedios o remedios sencillos cuando estamos enfermos. Hay algo bien importante que quiero comentar aquí. Siempre se suele decir que las leyes de la salud son 8,
pero en realidad en ninguna parte, ni de la Biblia ni del espíritu de profecía, se nos aseguran que son 8. Hay determinados párrafos que solo mencionan 8, pero hay otros que cuando vamos a leer en el espíritu de profecía, en los libros inspirados de Elena G. de White, que tienen que ver con la reforma pro salud, como es el caso de consejos sobre el régimen alimenticio, ministerio médico, la temperancia, mente, carácter y personalidad. Cuando hablamos de el ministerio de curación, cuando hablamos de esos libros, pues podemos encontrar que hay más leyes de salud que esas 8 que a las que solemos hacer referencia, porque están todas en un mismo párrafo. Yo creo que cuando estudiamos estas cosas debemos escudriñar bien para no llegar a decir cosas que en realidad no son. En ninguna parte se dice que las leyes de la salud son 8. De ninguna manera son 8. Por lo menos, ahora yo les voy a mostrar, fíjense que la palabra adelante incluyen 8 y hay otras que están más abajo que son 5. O sea, 8 más 5 no son 8 de ninguna manera. Estamos hablando 8, 9, 10, 11, 12, 13 como mínimo. Hay muchas leyes de la salud y todas ellas son importantes para poder mantener la vida. Y de todas ellas se trata el mensaje de la salud que Dios ha dado a toda la humanidad, pero especialmente a su pueblo. La palabra adelante resume estas 8 leyes que aparecen en determinados párrafos. Por eso yo la he puesto aparte, pero después estas otras 5 leyes que he puesto debajo la he encontrado en párrafos aislados, pues en estos libros inspirados. ¿Cuáles son las leyes de la salud? Que son los remedios verdaderos, los remedios naturales, los remedios sencillos, los que nos ayudan a mantener un estilo de vida alcalino, y la alcalinidad es la base de la salud de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estas leyes? Pues tomar agua abundantemente, porque el 70% de nuestro cuerpo es agua. Nosotros no tenemos que tomar ni refrescos, ni Coca-Cola, ni bebidas energéticas como Red Bull. No es eso lo que Dios dispuso para nosotros. Agua, descanso, porque Dios estableció en la naturaleza ciclos de actividad y de descanso. El día está hecho para laborar y la noche para descansar. Nosotros debemos cuidar de este ciclo natural que médicamente hablando, o en términos médicos hablando, se conoce como ciclo circadiano, que aún los animales, o sea, los seres inferiores que Dios creó, pues respetan. Fíjense, nomás tiene usted que notar cuando la tarde o el atardecer empieza a caer, cuando el sol empieza a bajar, como enseguida todos los pollitos por instintos van y se reúnen bajo las alas de su mamá la gallina y se arropan, porque ya reconocen que cuando el sol está bajando, pues es hora de dormir. Y aún las plantas, usted ve como determinados árboles y las flores, tanto las flores como las hojas de determinados árboles se ponen como mustias, las hojas se empiezan a cerrar cuando la noche o la tarde empieza a bajar. Eso es el ciclo circadiano. Lo respetan ellos y nosotros también deberíamos respetarlo, porque el descanso es una ley universal. Pero además está la esperanza o la confianza en Dios, que desde lo que yo puedo entender es la primera y más importante de las leyes, porque todo parte de ahí, de la confianza que tengamos en nuestro Señor. Y de hecho, el no confiar en Dios, el no tener esa esperanza, el no tener en la seguridad de que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, todo lo que pasa en la vida de los que aman a Dios es para bien, pues es lo que hace pues que muchas personas tengan problemas de estrés, tengan problemas de depresión, tengan problemas de insomnio, de intranquilidad, porque aunque hay otros factores que influyen también en estas patologías, el no tener esperanza en Dios llena el alma de descontento, de intranquilidad, de nerviosismo, y son sentimientos tóxicos que llenan el organismo de una serie de hormonas, de una cascada hormonal que es perjudicial para nuestro cuerpo, porque son puros venenos que terminan acidificándonos, y la acidificación es la madre de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que se conocen en la actualidad. Otra ley de la salud, amigo que me escucha, es la luz solar. La luz solar, el sol, es la principal fuente de energía que Dios ha creado.
Nosotros tenemos que aprender a tomar el sol, pero tomarlo inteligentemente, porque al haber sido dañado la capa de ozono que cubre el planeta, pues los rayos solares están entrando de manera muy directa. Y si yo me expongo a esa intensidad solar en una hora inapropiada, pues yo puedo terminar con un cáncer de piel. Por lo tanto, de manera correcta, de manera inteligente y asumiendo todas las precauciones necesarias, yo debo tomar el sol. ¿Para qué? Para que los gérmenes que están dentro de mí puedan morir, porque el calor los mata. Y aún para que esos rayos solares, cuando se ponen en contacto con el colesterol que hay en mi cuerpo, debajo de mi piel, sean capaces de formar la vitamina D, que es tan importante para, por ejemplo, la salud de los huesos. Si yo no tengo vitamina C, el calcio no se fija en mí. Por lo tanto, yo tengo que tomar la luz solar de manera inteligente. Yo vivo en Miami, Florida, Estados Unidos, y esto se conoce como el estado del sol. La Florida se conoce como el estado del sol, sobre todo en el sur de la Florida, que es donde vivo, en Miami, pues siempre es verano, siempre. Aquí no hay invierno jamás. En pleno diciembre, pues nosotros estamos en la piscina. Y es increíble ver, y es contradictorio y es paradójico comprobar que siendo este el estado del sol, hay muchísimas personas con carencias de vitamina D. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a estar dentro de las casas con aire acondicionado, en el coche nuestros carros con aire acondicionado, en el trabajo con aire acondicionado. Y no queremos salir a tomar el sol nunca. Y eso nos está trayendo serios problemas de salud en toda la comunidad. Otra ley de la salud es respirar aire, pero aire puro. El aire puro es aquel que está cargado de iones negativos y ese aire no lo encontramos en las grandes ciudades. Las grandes ciudades están llenas de contaminación en el sentido más amplio de la palabra. También el aire está contaminado, es un aire denso. Mientras más grande es la ciudad, pues más contaminación suele haber. Fíjense que el aire que conviene a nuestros pulmones es el aire de las cascadas, el que está en las montaña, el que está en el campo, el que está al lado del mar. Ese aire ayuda a que en mi cuerpo entren moléculas de oxígeno y fíjense que en un cuerpo oxigenado no puede vivir la enfermedad. De hecho, en el año 1931, el doctor Otto Warburg recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por comprobar o por escribir su tesis que se llamó La causa primaria del cáncer. Y en esa tesis él dejó claro que el origen de las enfermedades que hoy en día nos azotan, todas ellas sin exclusión, le estoy hablando de las enfermedades que tienen que ver con un mal estilo de vida que se conocen como agudas, crónicas o degenerativas, tienen como base un cuerpo que no tiene oxígeno y que producto que no tiene oxígeno porque está acidificado por un estilo de vida que no tiene fundamento en la naturaleza, pues permite que las células muten o las células se mueran y estas situaciones dan origen a las más múltiples enfermedades que conocemos a día de hoy. Por lo tanto, el respirar aire puro también forma parte del mensaje de la salud, que es mucho más que ser vegano. Hablamos de nutrición. Hemos hablado muchísimo de nutrición. De hecho, este ha sido un mensaje, el mensaje de la Reforma Pro Salud, que creo que se ha presentado a lo largo de la historia, lamentablemente de manera descompensada, de manera desequilibrada. Siempre que se va a hablar de salud, se habla de comida. Y dentro de la comida, sobre todo de la carne. Y como les dije al principio, eso es un error, eso no es verdad, eso es un mensaje incompleto. La nutrición es una ley muy importante dentro de la salud. De hecho, la fórmula de la salud, aunque la salud es multifactorial, tiene dos factores que actúan de manera preponderante en que se tenga o no sanidad, que es correcta nutrición y correcta desintoxicación. Pero si yo como correctamente, pero no tomo el sol, pues voy a tener problemas. Si yo como debe y aún soy vegano y todo lo que como es orgánico, pero no respiro aire puro, pues también voy a tener problemas. O si tengo una alimentación estupenda, pero no tengo confianza en Dios y estoy siempre estresado, pues voy a tener problemas.
porque las leyes de la salud son muchas y la nutrición es solo una de ellas. E insisto, juega un papel preponderante, pero la salud y el mensaje de salud es mucho más que la ley de la nutrición. Por otra parte, tenemos la temperancia. ¿Qué quiere decir temperancia? Temperancia implica dejar de lado todo lo malo y lo bueno tomarlo con moderación, porque cuando lo bueno se lleva al extremo, también se convierte en malo. Les pongo un simple ejemplo. A mí me encanta comer aguacate. Es riquísimo el aguacate. Es de los alimentos más completos que existen. De hecho, un aguacate al día, un aguacate grande para un adulto al día, se afirma que suple todas las necesidades nutricionales de un cuerpo. O sea, fíjense si es un alimento bueno. Pero si yo, en vez de comerme un aguacate, me como 5, pues yo voy a tener problemas. Entre otras cosas, voy a tener diarrea porque te aporta mucha fibra, mucha agua y me voy a descompensar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo bueno se lleva al extremo, pues también se convierte en malo. Temperancia es equilibrio y eso es una importante ley de la salud. Y no solo incluye el tema de la comida, temperancia en todas las cosas, temperancia a la hora de hacer ejercicio, temperancia a la hora de comer, temperancia a la hora de trabajar, temperancia en todos los ámbitos de nuestra vida. Además, en esta palabra adelante se incluye una octava, ley de la salud o remedio natural, que es ejercicio. ¿Por qué? Porque fuimos concebidos para el movimiento. Cuando nosotros no nos ejercitamos, nos atrofiamos, nuestros músculos se debilitan y peor aún, nuestro cuerpo no recibe las cantidades suficientes de oxígeno. Hace un momento le comentaba que si yo como correctamente, pero no tomo aire, sol o no tengo esperanza en Dios, pues voy a tener problemas de salud igualmente. Y lo mismo pasa si yo como lo que debo comer, pero no hago ejercicio, también voy a tener problemas. ¿Saben por qué voy a tener problemas? Porque cuando yo me ejercito, en mi cuerpo entran moléculas extras de proteína que permiten que esa comida que yo me he comido, pues se queme, se metabolice y se convierta en la energía que necesitan mis células para poder funcionar. Aunque no es el momento, permítanme decirle que cuando nosotros hablamos de ejercicio conveniente como una ley de la salud, tenemos que tener en cuenta que el mejor y más completo ejercicio para todos los organismos es caminar. Caminar a un paso que me permita moverme bien, pero sin llegar a estar tan agitada que no pueda ni siquiera respirar. Ese es el mejor de los ejercicios. Yo sé que cada persona tiene un cuerpo diferente, tiene una condición diferente y que no todos somos iguales, pero el ejercicio, digamos, que de forma estándar nos conviene a todos, no es ni siquiera correr, no es ni siquiera nadar, es caminar. Además de estas 8 leyes, que se incluyen en la palabra adelante, les dije que habían 5 más, por lo menos 5 más. En primer lugar está la ley del aseo, aseo interno, pero aseo también externo, de los dos aseos. Y de hecho es muy importante el aseo interno. Hoy en día lamentablemente estamos más limpios por fuera que por dentro. Recordemos en el tema que vimos en su canal Salud a la Carta y que se llama ¿qué es la enfermedad y cómo surge? Que es la suciedad interna, esa contención de elementos ácidos retenidos dentro de mí, lo que lleva a enfermarme porque expulsa el oxígeno de las células, como le comenté hace un momentito, y además quema los nutrientes porque esos residuos ácidos tienen naturaleza corrosiva. Por lo tanto, es fundamental que nosotros tengamos un estilo de vida alcalino que no llene a mi cuerpo de cenizas, de residuos que van a acabar por enfermarme. Eso es una ley de la salud. Pero también lo es la pureza de la vida. ¿Qué quiere decir pureza de la vida? ¿Y qué tiene que ver esto con las demás leyes de la salud? Pues se trata de cuidar las llamadas avenidas del alma, o sea, los 5 sentidos. Amigo que me escucha, Dios nos ha dado a todos o a todas las personas que gracias a Él las tenemos, porque lamentablemente hay personas que han perdido algunos de sus sentidos, pues nos ha dado 5 sentidos. A través de estos 5 sentidos nosotros nos comunicamos con el medio exterior. Todo lo que entre
a mí, a mi cuerpo, a través de los 5 sentidos, lleva a mi cerebro, se convierte en pensamientos y posteriormente se transforma en acciones. Si la información que han entrado a través de mis sentidos no es correcta, pues mis acciones van a estar encaminadas en la peor o en el peor sentido. Yo necesito que a través de mis 5 sentidos, que son el olfato, el oído, el tacto, es también el gusto, es también, o sea, esos sentidos que el Señor nos ha dado deben ser cuidados porque como bien nos dice poéticamente en el espíritu de profecía, son las avenidas del alma, son las que van a hacer que yo esté andando por las mejores vías, por las que Dios quiere para mí, o que en su defecto, si me desvío y permito que a través de esos 5 sentidos entre lo que no tiene que entrar, pues vaya en sentido contrario al que se supone que yo debo ir. Pero además del aseo y la pureza de la vida, hay otra ley de la salud, que es un ambiente amable. ¿Qué quiere decir un ambiente amable? Que tanto a nivel laboral, tanto a nivel familiar, pues que yo esté en un entorno que sea amigable para mí. Imagínese que usted vive en una casa donde su esposo, donde sus hijos le estén molestando constantemente. ¿Cómo está su alma? Pues no está bien y eso causa enfermedad, esas emociones frustradas, esos sentimientos encontrados debido a estar en un ambiente que no es amable, pues se convierte en un látigo que termina azotando mi cuerpo de tal manera que me puedo enfermar. La alegría es una ley de la salud. Hay un versículo bíblico, no recuerdo exactamente cuál es el versículo, pero está en el libro de Proverbios, que asegura que el corazón alegre es medicina para el cuerpo, pero que el espíritu triste pues seca los huesos. Y aunque ahora no vamos a estar hablando por qué se afirma allí que seca los huesos, yo le puedo adelantar que médicamente hablando o en términos médicos, literalmente es así. La tristeza seca los huesos, daña la médula ósea. Es así, es increíble como la ciencia ha venido comprobando lo que desde hace mucho tiempo se nos ha manifestado en el Evangelio. Y por último, una de estas últimas leyes de la salud que le puse debajo de la palabra adelante es la vestimenta correcta. La vestimenta correcta es una ley de la salud, amigo que me escucha. Fíjense que hay veces que uno ve a personas jóvenes o no tan jóvenes, por ejemplo, vestidos en países donde hace temperaturas frías, pues con chores cortos, con chanclas con los dedos afuera en pleno invierno y aún con blusitas cortas en las que se deja afuera o se deja descubierto toda la zona de los riñones. ¿Sabe qué pasa cuando esas partes del cuerpo están así descubiertas? Pues sencillamente se congestiona el cuerpo. Si es la zona esa de los riñones la que está descubierta, imagínese que impide que el riñón, que es un filtro importantísimo de nuestro organismo, a través del cual el cuerpo se libera de residuos líquidos, pues en realidad hace que los riñones no puedan funcionar como se debe y eso trae problemas serios de salud, igual que vestirse con ropa muy apretada que no permite que los pulmones respiren como Dios manda o que incluso pueda cortar la circulación en determinadas vías del cuerpo. Pues eso es una ley de la salud y junto con todas las que hemos visto anteriormente se deben respetar. Recapitulemos hasta aquí para que no nos perdamos en nuestra reflexión. La reflexión de hoy se llama El mensaje de salud, mucho más que ser vegano. Ya hemos comentado que aunque el tema de la carne es un punto importante dentro de las leyes de la salud, en realidad y ni mucho menos la reforma pro salud se trata solamente de ser o no ser vegano. Hemos comentado que son más de 10 las leyes de la salud, que la alimentación es solo un punto dentro de esas leyes y que el tema de la carne es solo un punto dentro de la nutrición. También les he dicho que hay cosas que son peores que la carne, como es el caso del azúcar. Por lo tanto, el pensar que la reforma pro salud se trata solamente de comer
carne o no, es una manera errada de pensar y estamos encasillando un mensaje que abarca todo nuestro estilo de vida en un solo elemento. Y eso no es la realidad. Nosotros no debemos enseñar ni debemos pensar que el mensaje de salud se trata todo de comida o de carne, porque no es así. Cuando hablamos de salud, hay muchas cosas de las que nosotros podemos hablar. Pero además, el mensaje de salud tiene una trascendencia que va mucho más allá de lo físico. Tiene que ver incluso con nuestra salvación, con nuestra sanidad espiritual. Permítanme leerle lo que dicen dos citas de los libros inspirados que ha escrito Elena G. de White, Evangelismo y también en Consejos sobre el régimen de la salud, para que podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de este glorioso mensaje y que el mensaje de la salud es mucho más que ser vegano. Dice lo siguiente: la obra de la Reforma Pro Salud es el medio que Dios utiliza para dos cosas: para mejorar el mundo y para santificar a su pueblo. Fíjense para lo que es este mensaje: para mejorar el mundo y para santificar a su pueblo. Mejorar el mundo porque el mundo está enfermo y lamentablemente hoy en día, como la iglesia ha adoptado un estilo de vida que es ajeno a lo que el Señor quiere y ha imitado en gran medida las costumbres del mundo, pues está tan enferma como el mundo. Por lo tanto, es un mensaje que nos trae sanidad, porque es para mejorar el mundo y además aquí está la dimensión espiritual, es para santificar a su pueblo. Y recordemos que es muy importante creer en Jesús, por supuesto, en creer en su plan de salvación. Por supuesto, es muy importante saber que nosotros no somos salvos por obras, sino por fe, pero en realidad la fe o la creencia y la aceptación de ese plan de salvación que el Señor ha tenido a bien regalarnos, pues nos hace ser obedientes, porque la verdadera fe la verdadera fe es mucho más que creer, es también hacer. La verdadera fe nos ayuda a transformarnos en nuestro mal estilo de vida, a dejar al lado pues las cosas que no son. La verdadera fe es perdonadora, pero también es transformadora. Esa es la verdadera fe. Y fíjense lo que nos dice esta cita de evangelismo. Dios ha dado este mensaje de salud o utiliza este medio para dos cosas: para mejorar el mundo y para santificar a su pueblo. Es creer, pero es también avanzar en santificación, porque en el libro de Hebreos 12:14 se afirma que sin santidad nadie verá a Dios. Si nosotros pudiéramos ver al Señor sin tener vidas santas, que ser santos no implican ser en realidad perfectos, porque siempre hay cosas que mejorar, pero implica estar separados para Dios. En el momento que nos toque reunirnos con nuestro Creador, si nuestras vidas de verdad han estado subordinadas a lo que Él ha dispuesto, pues todo lo que a mí me falte, todo lo que yo no haya alcanzado dentro de mi imperfección, el Señor lo va a agregar por sus propios méritos. Pero yo tengo que estar dispuesta a hacer mi parte. La salvación o en la salvación hay una colaboración humana divina. Cuando yo hago mi parte, Dios hace la suya. Yo no puedo hacer lo que le toca a Dios y Dios no va a hacer lo que me toca a mí. Tienen que ir las dos mano a mano. Y en esta segunda cita se nos dice: la luz que Dios ha dado con respecto a la Reforma Pro Salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Los hombres y las mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana, preparada por nuestro Creador como un lugar de morada y sobre la cual Él desea que seamos fieles mayordomos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y nos insta sostener los principios de la Reforma Pro Salud y permitir que el Señor guíe a los honrados del corazón. Y fíjense que nos dice que guíe a los honrados del corazón, porque no todo el mundo acepta este mensaje de salud, porque aunque nosotros sabemos que es un mensaje bueno, la mayor parte de nosotros buscamos mil y una justificaciones, porque en realidad este es un mensaje impopular. ¿Y saben por qué es impopular? Porque implica la necesidad de romper
con hábitos que aunque sabemos que no son convenientes, no estamos dispuestos a abandonar. Entonces nos es difícil avanzar en santificación cuando nosotros ponemos de lado las herramientas que Dios utiliza para que esa santificación sea una realidad en mí. Y no olvidemos que sin santidad nadie verá al Señor. En fin, amigo que me escucha, el mensaje de salud es mucho más que ser vegano. Y en realidad, este mensaje de la Reforma Pro Salud incluye dos elementos. Por una parte, los hábitos de vida correctos que me permiten mantenerme sano y por otra parte, la forma de tratar la enfermedad una vez que estamos enfermos. Incluye estos dos puntos, los repito. En primer lugar, los hábitos de vida correctos que me permiten mantenerme sano y en segundo lugar, la forma de tratar la enfermedad una vez estamos enfermos. Pero fíjense que hay más que aprender con respecto a la Reforma Pro Salud y lo que es este glorioso mensaje, porque en realidad el mensaje de la salud enseña dos grandes lecciones. Por una parte, a tener dominio propio, que es el freno para no hacer lo malo. Y por otra parte, me enseña a tener fuerza de voluntad, que es el acelerador para empezar a hacer lo bueno. Es un glorioso mensaje, es un valioso mensaje que Dios ha regalado a toda la humanidad. En mi libro, La Reforma Pro Salud, el mensaje para este tiempo, porque este es el mensaje para este tiempo, yo escribí lo que sigue para dejar claro cuál es la verdadera dimensión que tiene este mensaje, que más que física es espiritual. Por eso les he insistido desde el principio y he titulado esta reflexión el mensaje de salud, mucho más que ser vegano, porque tiene que ver, como lo vimos en las citas inspiradas hace un momento, incluso con mi salvación. Fíjense lo que puse en este libro que escribí, La Reforma Pro Salud, en mensaje para este tiempo, con respecto a la dimensión real que tiene este glorioso mensaje. Puse como sigue. El objetivo fundamental de la Reforma Pro Salud no es que tengamos salud física, aunque la salud física es una consecuencia directa de obedecer las leyes de la salud. El objetivo fundamental de la Reforma Pro Salud es provocar en nosotros la santificación. Es llevarnos a un estado óptimo para poder estar en íntima relación con Dios. La Reforma Pro Salud es un instrumento de purificación que nos ayuda a prepararnos para la vida eterna. Esta reforma lleva a los individuos a tener una sangre limpia y una mente clara, capaz de permitir el proceso de regeneración que todos necesitamos. Esta reforma permite que los individuos tengan pensamientos tan claros que favorezcan que Dios pueda comulgar profundamente con ellos y entender la revelación de su palabra. No nos parecemos en nada a la primera pareja que salió perfecta de manos del Creador, ni en estatura, ni en vigor, ni en vitalidad, ni en carácter, ni en ningún aspecto físico, moral o espiritual. La imagen de Dios casi ha desaparecido en nosotros. Dios utiliza la Reforma Pro Salud como punto de partida para poder restaurar su imagen en nosotros. Si la iglesia espera tener comunión con Dios, si la iglesia aspira a ser santificada y a tener una estatura espiritual satisfactoria para poder comulgar con Dios, si la iglesia espera y aspira a recibir la lluvia tardía, ser sellada y dar el fuerte pregón al que hemos sido llamados, si como miembros individuales queremos ser depositarios del Espíritu Santo y formar parte del ejército que llevará a cabo la obra final, necesariamente tenemos que acogernos a las recomendaciones y utilizar las herramientas que Dios ha dado para purificar y santificar a los suyos y para minorar el sufrimiento de los demás. Yo creo que es un pasaje tan claro que no necesitamos comentar nada más. El mensaje de salud, amigo que me escucha, es mucho más que ser vegano. Es un mensaje divino, completo, que abarca todo nuestro estilo de vida. Es un mensaje que nos ha sido dado sobre todo con un propósito a nivel espiritual, que es el de la salvación de los individuos. Así que cuando alguien me pregunta, ¿qué es la Reforma Pro Salud? Esta es mi respuesta. La Reforma Pro Salud es un mensaje actual,
un mensaje individual, un mensaje para la iglesia y un mensaje para todo el mundo, un mensaje de preparación, un mensaje de restauración, un mensaje de bienestar, un mensaje integral y un mensaje de salvación. Hasta aquí ha llegado la reflexión de este momento, a la cual he titulado El mensaje de salud, mucho más que ser vegano. Yo espero y deseo, amigo que me escucha, que esta reflexión haya sido en su vida de tanta bendición como lo ha sido en la mía, que le ayude a tener una clara idea de lo que es este glorioso, poderoso y divino mensaje de salud, y que permitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nos dé o nos ayude a desarrollar la fuerza de voluntad que tenemos para poder llevar a cabo en nuestras vidas todas las enseñanzas tan beneficiosas y tan útiles que nos han sido dadas a través del glorioso mensaje de salud. Me despido en este momento deseando que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta la próxima.